Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. De la bancada macro de Alianza País, la bancada más grande del gobierno, parece que se van a dividir o parece que van a votar al unísono, pero están diciendo: hay que salvar al proyecto, hay que salvar al proyecto, hay que salvar al proyecto. Y todo el mundo está ya con esa consigna, salvar al proyecto. Entonces, doctora Paulina, ¿qué se espera usted? En cambio, el periodista puede estar tremendamente equivocado. ¿Qué se espera usted? Buenos días. Muy buenos días, don Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con la asambleísta Galarza. Y pues bien, ¿qué me espero yo? Primero, respecto a que quizás lo que buscan es salvar un proyecto, sería bueno que más bien lo que se busque es salvar el país, ¿no? Pero bueno, siempre ha existido en este tiempo esta mezcla entre un movimiento político y el Ecuador, cuando son dos estamentos totalmente diferentes. El Ecuador está conformado por los ecuatorianos que no necesariamente un gran porcentaje comulga con la línea del proyecto que se ha venido poniendo en nuestra realidad los últimos 10 años. Pues bien, ya retomando el tema central, que es la petición que se entiende el doctor Carlos Vaca Mancheno va a presentar a la Corte Nacional para que ya se señale un día y hora para vincular al vicepresidente Glass en uno de los procesos que existen en torno a esta trama de corrupción, que el delito está circunscrito en una asociación ilícita. Aquí lo primero, y porque ha habido una gran cantidad de criterios, surge la primera pregunta: ¿se necesita o no una autorización por parte de la Asamblea para que se inicie el proceso en contra del vicepresidente? Un sector de estudiosos considera que sí se necesita esa autorización, puesto que ellos asumen que es lo mismo enjuiciamiento que proceso penal. Mientras que hay otro sector en el cual hacen una interpretación literal del Código Orgánico Integral Penal que claramente nos dice, concretamente su artículo 609, que el juicio es la etapa principal del proceso. Es decir, sí va a diferenciar entre juicio, el enjuiciamiento y el proceso en sí mismo. Y el juicio se va a sustanciar solo sobre la base de una acusación fiscal. Es decir, en una segunda audiencia que se da solo si en tal caso el doctor Carlos Vaca Mancheno acusa al vicepresidente Glass, se entendería que el juez de la Corte Nacional llamaría a juicio y ahí sí pasaríamos a una etapa de juzgamiento. Sin embargo, más allá de los criterios diferentes que se han esgrimido, si se necesita o no autorización, yo pienso que lo importante ahora para el país es saber si tenemos o no la certeza de que llegaremos, al menos con esta causa, a saber qué efectivamente ocurrió y cuáles son las cabezas y los partícipes de esta trama de corrupción. Eso en términos generales. ¿Qué esperamos? Yo pienso que todos esperamos justicia. Más allá de la defensa de proyectos políticos, el Ecuador está por encima de una ideología o de un grupo político, por más mayoría que tengan, en este caso en la Asamblea Nacional. Lo que ellos buscan, mantenerse como una especie de estructura adueñada de toda la institucionalidad del Ecuador, que no lo van a dejar por darnos el gusto de no censurar a su vicepresidente. Ellos no están para de aquí unos meses, ellos quieren quedarse unos 10 años o 20 años más. En eso están meditando. No sé qué opine usted, asambleísta, y de nuevo le vuelvo la palabra a Paulina. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la doctora Araujo. Un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas que nos están acompañando, que han madrugado. Al que madruga, Dios le ayuda. Dice, espero que haya madrugado el señor Glass porque está bastante complicado. Bueno, yo primero quiero hacer extensiva y pública mi felicitación a la fiscal, a la doctora Diana Salazar. Para Jorge Glass hay mujeres que hacen histeria. Para el pueblo
hay mujeres que hacen historia. Y nos encontramos en un momento histórico de la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Nos vemos enfrentados ante una mafia y realmente ha sido una lucha bastante ardua. Y yo lo puedo decir porque es una lucha que la he venido frenteando desde adentro, recibiendo muchos insultos, vejaciones de parte de simpatizantes del oficialismo, de parte del oficialismo. Sin embargo, cuando nos encontramos del lado de la verdad, es placentero poder hacer el trabajo que estamos realizando. Ahora, desde el Parlamento es importante señalar… O sea, usted le otorga un acento de género al éxito de este comienzo de desenlace que le veo más o menos por dónde nos va a explicar, llegará a un clímax de justicia apoyada especialmente por mujeres. Así mujeres es. En todos los estamentos y condiciones. ¿Estoy entendiendo bien? Bueno, usted así lo aprecia. Al lado mío puedo tener una jurista de un gran talante, la misma fiscal, una mujer. En la asamblea, mujeres puestas los pantalones. ¿Quiénes fueron nuestras madres? ¿Cómo nos formaron? Tal vez el Ecuador hubiese sido distinto si hubiéramos tenido la oportunidad de tener presidentes mujeres. Esperemos que en un futuro sea posible. Ahora… Y una frase para Diana Salazar, por favor, asambleísta. Como le digo, felicitarle, le observo yo con mucha admiración porque nosotros sabemos que nos enfrentamos a una mafia, casi a un cártel, el cártel de la 35, pongámosle así. Y sin embargo, el amor que tenemos al país sobrepasa el temor que pueda eso generar. Sabemos que estamos en un momento decisivo en el que actuamos o nos mantenemos 20 años más en una línea en la que saquean, o como daba la orden el jefe supremo de toda esta organización, robar todo menos la esperanza. Es momento de que se robe nada menos la esperanza, querido Gonzalo. Y con tertulios aquí presentes, un saludo también. Aquí acaba de llegar Juan Carlos. Y reconocer que dentro del Parlamento nosotros somos del control político. El juicio político es un juicio de confianza. No es un juicio en el que nosotros establecemos responsabilidades penales. Eso es algo que le corresponde netamente a la justicia. En este caso, al vicepresidente gozar de fuero de corte, él tiene que ser procesado por su amigo íntimo, porque su amigo íntimo, el doctor Carlos Baca Mancheno, tiene que dejar a un lado su papel de amigo y ponerse en el papel de fiscal. Porque recordarle al fiscal, y esto no es presiones políticas ni mediáticas. Si es amigo que de él, Correa, ¿no? Amigo de Correa, amigo del vicepresidente, también. Amigo íntimo. Entonces, deje de ser cheerleader de la Revolución Ciudadana y pase a ser lo que se supone que tiene que ser, fiscal general del Estado. Porque él también es sujeto a control político. Y no solamente los delitos se cometen por omisión o solamente por hacerlos, sino también por omisión. Así que esperamos que no omita ciertos detalles donde claramente se ve que alias Vidrio podría ser Jorge Glass Espinel. De hecho, este es un pueblo súper indignado. Lo que no tiene es líderes. El mundo político no ha otorgado, acabó con el mundo político y están surgiendo nuevas figuras más bien. Y créame que están ubicándose más en el género femenino para mi contento. Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a Ana y a Juan Paulina, Carlos Solines. Ana Galarza y Paulina Araujo. Un privilegio para mí estar frente a dos mujeres inteligentes y valientes, como lo han venido demostrando con sus ejecutorias. Un saludo también para la audiencia. Yo, a propósito de su pregunta, Gonzalo, respecto a la fiscal Diana Salazar, debo hacer un reconocimiento porque la fiscal Diana Salazar tiene para mí un doble mérito. Muchos ahora que está de moda el combate a la corrupción se están rasgando las vestiduras. Algunos se están alineando con el presidente Lenín Moreno en esta cirugía a la corrupción que ha anunciado. Y poco a poco iremos viendo cómo las fuerzas políticas se van moviendo y los intereses políticos también se van ubicando. Pero en el caso de la fiscal Diana Salazar, yo debo recordarle, Gonzalo, cuando en la época correísta, con un control absoluto de la justicia,
se hizo una captura propia de una película de narcotraficantes a los 2 jóvenes que supuestamente habían hackeado la cuenta Twitter del presidente de la República. Estos 2 jóvenes que recibieron en su domicilio, porque ambos por su edad vivían con sus familias, recibieron piquetes de policías encapuchados a capturarlos y requisar absolutamente todos los equipos de ellos y de sus familiares que vivían en las casas y que hasta ahora no han sido devueltos. En ese caso, frente a esa pantomima que se montó para decir que se había hackeado la cuenta de Twitter del presidente y que me cupo a mí el privilegio de defenderles, quien actuó al día siguiente, porque inclusive se me impidió el acceso, como abogado, se me impidió el acceso a los detenidos, esposados, los 2 jóvenes menos de 26 años, esposados ambos en la unidad de delitos de flagrancia. Al día siguiente, la fiscal que conoció el caso fue Diana Salazar. Era una denuncia directa del presidente de la República. Y sin embargo, luego de la argumentación que hicimos en favor de los 2 detenidos, la fiscal Diana Salazar, sin contemplación alguna, dijo que no había evidencia alguna, no solamente para detenerles detenidos a los 2 jóvenes, sino para haber hecho el operativo que se hizo, como digo, digno de un narcotraficante, de los que solo se ven en las películas. Así fueron los piquetes de policía a las 2 casas de los muchachos. Y la fiscal Diana Salazar dijo que no había mérito alguno y los liberó a las 24 horas. En un caso que involucraba al mismísimo presidente de la República en su época de emperador. Ya. Entonces, eso, demuestra que Diana Salazar, la fiscal Diana Salazar, no está alineándose con una lucha contra la corrupción, sino que ha sido una fiscal absolutamente correcta y digna, que creo que está actuando en derecho y que no le tiembla la mano. Como no le tiembla la mano a nuestras asambleístas y a profesionales como Paulina, que elevan su voz para decir las verdades documentadamente y con sustento legal. A mí, dicho esto respecto de este doble reconocimiento, este doble mérito que tiene Diana Salazar, dicho esto, pienso que la ficha en toda esta trama de corrupción, la ficha que todavía no se termina de entender de qué lado está y cómo está haciendo su trabajo, es del fiscal general. Yo he sido prudente en mis declaraciones en el sentido de que he dicho hay que respetar el debido proceso. Exigimos durante 10 años que se respeten los procesos, que se respeten las instituciones. No podemos ahora, porque estamos vehementes, porque haya sangre en la lucha contra la corrupción, presionar a las instancias institucionales llamadas a ventilar estos casos. Paulina, tenga la gentileza, lo que quieren, en otras palabras, como entendemos los que no somos eruditos ni tenemos un conocimiento legal, pero tenemos sentido común, lo que quieren es condicionar de manera ilegal la etapa de instrucción del proceso penal, ¿no? A la autorización que dé o no dé, a la autorización que otorgue o no otorgue la Asamblea Nacional, porque son mayoría, así de simple. Estamos a punto de que eso vaya a ocurrir. ¿Cómo le alertamos? ¿Cómo impedimos que la impunidad sea la triunfadora en esta litis? Tenga la gentileza. Paulina, nos encanta tenerla acá. Doctora Araujo. Siguiendo con la línea de las explicaciones totalmente técnicas y pedagógicas que nos ha hecho el abogado León Rondós y el doctor Enrique Herrería, insisto, nuestro sistema procesal penal es acusatorio y por eso es que solo habrá juicio o juzgamiento cuando el fiscal acuse. Todavía no sabemos si recién están queriendo vincular al vicepresidente. E insisto, a mi modo de ver, y también así lo he esgrimido, no se necesitaría la autorización para empezar a caminar. Ya luego, si es que efectivamente vamos a tener juicio, procedan. Sin embargo, insisto, más allá del criterio que podamos tener las personas particulares, al fin de cuentas, los que van a decidir será Fiscalía, la Asamblea y luego… La Asamblea. La Asamblea ante todo. La Asamblea ante todo. Pero luego también cómo Fiscalía va a conducir la investigación. Insisto, más allá del debate que se ha tornado muy interesante de si se necesita o no la autorización de la Asamblea, vuelvo a insistir,
cuidado y nos distraigan en delitos menores, en el medio delito medio que se llama, como es la asociación ilícita, y no en el delito fin. Y delito fin no solo es uno, son varios. De ahí que yo no sé, hay veces que pienso que perversamente desde el poder se lanzan este tipo de contradicciones o incongruencias normativas, cuando bien se sabe que en lo penal la interpretación es gramatical. No acudir ni al espíritu de tal norma, mucho menos estar haciendo analogías o interpretaciones extensivas. Pero parece ser que nos quieren tener en ese debate de si hay o no autorización, cuando al fin de cuentas, si es que esto empieza a caminar, realmente como ecuatoriana me dolería que sea por un delito de bagatela y que en nada tiene que ver con la real situación de los varios delitos que han afectado a todo el Ecuador, porque se llevaron el dinero de todos. Y adicionalmente, sí da mucha pena ver que la postura del ingeniero Jorge Glass es ahora tratar de fungir, no sé, yo lo siento así, es un criterio personal, como de una víctima. Como que bueno, ahora una vez más me voy a someter. Y bueno, pues, o sea, con todo respeto, pienso que él asumió funciones, ha sido y sigue siendo funcionario público, tuvo roles de control directo de los sectores estratégicos. ¿Qué hizo? Miren, el resultado que tenemos que es innegable. Los sectores estratégicos fueron manejados realmente y, por decirlo menos, muy desprolijamente. ¿Qué? Todo este acuerdo fraudulento se hizo sin que él se entere. O sea, ya me parece realmente grosero negar una responsabilidad que la tiene. ¿Es subestimar a la gente, hacerse la víctima? Más allá de subestimar, yo pienso que es una bofetada al pueblo ecuatoriano. Porque haber tenido un cargo tan alto de coordinar los sectores estratégicos, y justo esos sectores son aquellos que están demostrando la corrupción campante, y ahora esa persona no sea lo suficientemente sensata para asumir responsabilidades, sino más bien quiera aparecer como una víctima, me parece ya que estamos en un punto en el que, insisto, parece que nos disparan varios distractores para no ir al fondo. Y en esto también escuchamos la posición de la asambleísta María Sol Buendía, en donde dice que no se debe hacer un estado de opinión, que son los medios los que no deberían juzgar. Sin embargo, también sí quisiera recordarle al asambleísta que los asambleístas están para fiscalizar y legislar, no para defender al vicepresidente. O sea, ahora escuchamos gran cantidad de asambleístas que fungen de cuasi abogados defensores, que se les nota esa disposición de no tanto velar por el Ecuador, sino mantener intacta una figura que pienso yo más allá de los indicios, porque no se necesita ser abogado siquiera para aplicar la lógica y el sentido común. Nos robaron los fondos públicos y el blindaje, ya lo explicó el doctor Herrería, constitucional. Y vuelvo a hacer énfasis, es una idea, el otorgar contratos a dedo, que siempre fue peculado en el Código Orgánico Integral, lo sacaron para el tráfico de influencias que prescribe en 5 años. Eso también es un mecanismo perverso de blindaje normativo, unido a las discusiones que ahora tenemos, una posición de víctima y quizás un eventual procedimiento de delitos menores. La verdad, eso es lo que le duele al Ecuador. Miren, en este momento tenemos un vicepresidente, y lo voy a decir sin temor alguno porque me apegaré a la realidad, parásito. No tiene ningún otro tipo de trabajo que el de acudir casi semanalmente a la fiscalía a defenderse de todos los dedos que lo señalan. Un caso de corrupción en el cual no se encuentre el vicepresidente, todavía vicepresidente Jorge Glass, es un caso bastante raro, por así decirlo. Nos llamaría la atención, sería como un beso sin abrazo, un caso de corrupción sin el vicepresidente Jorge Glass. Ahora, por el delito que se quiere vincular al vicepresidente, no es causal para juicio político. Y yo tengo todos los cuerpos del caso Odebrecht. Yo le hice la petición formal a la doctora Diana Salazar para que me entregue los 122 cuerpos
son cerca de 20,000 fojas, y ahí ya hemos revisado de una manera muy responsable, objetiva, para poder hacer nuestro trabajo, que no es el de encubrir, como lo hacen los asambleístas de Alianza País y ciertos asambleístas que se encuentran dentro del CAL, sino el de fiscalizar, y hemos encontrado que existe peculado, cohecho, concusión, asociación ilícita, por supuesto, lavado de activos, tráfico de influencias. Dentro de lo que se encuentra en ese expediente existen sí causales para el juicio político. Sería nuevamente una falta de respeto para la ciudadanía que asambleístas de Alianza País salgan y manifiesten que San Blas es libre de todo pecado. No es así. La ciudadanía tiene que exigir ese respeto, no tiene que permitir que insulten su inteligencia. Es evidente, tiene una responsabilidad política, tiene una responsabilidad penal, y esperamos que el cheerleader de la Revolución Ciudadana, es decir, el doctor Carlos Vaca Mancheno, cumpla con su trabajo, no con Alianza País, sino con el pueblo ecuatoriano. Y señalo este aspecto. ¿Por qué le dice cheerleader al fiscal? Porque él es defensor de la Revolución Ciudadana, es miembro de ese grupo defensores de la Revolución Ciudadana. Sí, y Jorge Glass es parte. ¿Y el apodo? Porque le hace barra a todo lo que ha sido esta década robada. Y él no está para hacer barra, él está para ser fiscal. Y si no puede hacer lo uno o lo otro, pero decídase. ¿Usted cree que no está cumpliendo con su misión de autoridad en el proceso? No. Yo no pienso que esté cumpliendo objetivamente su trabajo. Tengo mis severas dudas. Y yo me mantendré en mis dudas hasta que pueda ver que las personas que le han hecho daño al país se encuentren cumpliendo sus penas, y hablo de penas, pero no esas penas como bien lo trae a la mesa la doctora Araujo, no esas penas en las que están de 3 a 5 años y después salen a disfrutar de su dinero mal habido. Y por eso es que dentro del legislativo, en próximos días, yo ya presentaré el proyecto de reforma a ciertos artículos del COIP, para que ya no solamente quien haya tomado dinero público vaya a la cárcel, sino que tenga que devolver hasta el último centavo. Nada que pase en la cárcel y después disfruta como si lo hubiese ganado de manera lícita, porque no es así. Y además, que en el momento que salga de la cárcel tenga muerte civil. ¿Sí? Para liberarnos de esa gente que tiene cierto apego al incumplimiento de la normativa y que evidentemente detesta al país y que por algún motivo le roba el dinero que todas las personas con mucho esfuerzo lo generan diariamente para poder tener obras y servicios para todos los ecuatorianos. Ellos piensan que es su arca, el arca de Alianza País, y no es así, señores. Tienen que respetar, ya no pueden seguir blindando. Es una vergüenza poder apreciar que asambleístas digan no tienen pruebas, se sientan tan solventes al decir hemos hecho tan bien las cosas que no tenemos pruebas. Hacer bien las cosas es haber tenido mega obras que funcionen, no esa obra inservible, esa novelería que nos costó cerca de 2,000 millones de dólares, como es la refinería de Esmeraldas, que es cuando vemos a Jorge Glass con sus amigos íntimos, Carlos Pareja Llanosel y Alex Bravo, diciendo lo hicimos, lo conseguimos. Basta, la Asamblea está para fiscalizar, y yo iré señalando públicamente los asambleístas que se presten para encubrir a corruptos y delincuentes, porque eso no se puede seguir permitiendo. ¿En qué lugar de percepción, con esto terminamos, le ubica usted, Juan Carlos Solines, señor doctor, al pueblo ecuatoriano del estado llano, a la clase media baja, media alta? ¿Cómo les encuentra ubicados en este instante con tantas informaciones y desinformaciones? Que ellos apuntalen en la creencia que tengan en cuáles son los autores de la desinformación. Pero hay también esta otra opinión cortita para una reacción cortita. Martín Pallares, a quien lo hemos estado buscando esta mañana en su número telefónico, dice: la hora decisiva en la pugna política entre el correísmo más duro e incondicional y el gobierno de Lenín Moreno está más cerca que nunca. El anuncio del fiscal Carlos Vaca Mancheno de que se ha decidido vincular al vicepresidente Glass
al proceso judicial que se sigue por el escándalo de corrupción de Odebrecht, va a obligar a la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional a tomar posiciones radicales, donde ya no caben ambigüedades ni evasivas. Bajo esta premisa, Martín Pallares piensa que va a tener que la bancada de Alianza País definirse por uno de los dos líderes, porque no creo que en Bruselas los que han pedido una ayudita con 2 pasajes en primera logren los propósitos que nos han anunciado, buscan, porque es un negocio de ellos, no un negocio particular que de ninguna manera vamos a permitir que pague con nuestros impuestos. Con todo y eso, un cierre me haría bien, pero cortito. Gracias, Gonzalo. A ver, usted me pregunta en esta situación, en esta trama de corrupción, ¿dónde queda la ciudadanía? La ciudadanía llana, el pueblo ecuatoriano. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano es el gran perjudicado, el gran atracado en esta trama de corrupción. Y más allá de qué posición adopte y cuál sea su criterio o percepción respecto a lo que está pasando, el pueblo ecuatoriano es el gran perjudicado y atracado con esto. Y no cabe, Gonzalo, porque a veces pues vemos todavía que hay rezagos de este fanatismo que sembró Correa, de este fanatismo obcecado y muchas veces ciego, ¿no? De decir, pero es que han hecho obra, pero ciego, es más o menos, buscando una analogía simple, es más o menos como que le entren a robar a su casa y usted agradezca porque le dejaron tendiendo las camas y haciendo el desayuno. Sí. ¿No es cierto? Pero le robaron, le despojaron de sus bienes, del fruto de su esfuerzo. Entonces, evidentemente, alarma como el principal perjudicado de toda esta trama de corrupción, de estas mafias enquistadas durante 10 años en el Estado, simplemente digan, bueno, pero hicieron obra, ¿no? Recordemos que la inversión pública, toda la obra pública que durante estos 10 años de bonanza se hizo, no llega a 90 mil millones de dólares. No llega a 90. Y tuvimos 330 mil millones administrados. Tendríamos el mejor país del mundo. Y ojo, Gonzalo, no van a alcanzar a gastar tanto dinero que se han robado. Esos cerca de 90 mil millones de dólares, incluida sobreprecios, coimas, corrupción. O sea que si depuramos esa inversión, seguramente es un monto inferior a ese, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho con el resto? Entonces, claro, que se haga una auditoría de la deuda es un elemento importante, pero aquí lo crucial es que se vaya al fondo del asunto, que se haga una auditoría de dónde está el dinero que administraron durante 10 años. Por otro lado, Gonzalo, yo creo que la ciudadanía debe, insisto, estar vigilante. Yo creo que existen normas suficientes, más allá de las trabas tramposas que estas mafias han introducido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Existen normas suficientemente claras como para hacer que devuelvan el dinero, que hagan un resarcimiento al Estado, que se incauten los bienes mal habidos, que se congelen las cuentas de bancarias donde consta el dinero. Y luego recordar, aunque ya lo he hecho en estos micrófonos, Gonzalo, que a propósito del cinismo con el que se actúa, recordar que en el 2008 su nombre consta, Gonzalo, en el juicio de 2008, del juicio Glass contra Solines, en el 2008, hace 9 años, en donde la parte sustancial, yo denunciaba aquí en estos micrófonos las relaciones de Ricardo Rivera y Jorge Glass, es decir, fue denunciado. Y Jorge Glass no solamente que escuchó la denuncia, sino que me demandó por injurias. Me demandó por injurias y él dice aquí, en su querella, dice, señor juez, claramente el doctor Solines dejó manifestado en mi contra graves denuncias que hiciera en contra de las personas encargadas, que son en realidad el señor Ricardo Rivera y Jorge Glass, en el 2008. Venir a lavarse en el 2017 las manos y decir casi yo a ese señor no lo conozco o le veía de vez en cuando en Navidad. Es un monumento al cinismo. Entonces, yo creo que hay que refrescar esto a la gente para que se den cuenta de que aquí no es un tema aislado.